Entonces, bueno, pues quiero comenzar platicándoles un poquito de cuál fue mi historia en cuanto al servicio, en cuanto a lo que el Señor puso en mí cuando empecé a servir. Bueno, pues yo empecé hace ya muchos años en el Evangelio. Me invitó una amiga a Amistad Cristiana y ahí fue donde empecé a recibir la palabra del Señor. Yo, la verdad es de que con muy buena disposición, todo el tiempo, desde el principio, vi de qué se trataba, recibí al Señor, no me acuerdo si fue la primera o la segunda ocasión, y y luego me regaló una Biblia, mi amiga, y pues la empecé a leer, la leía puntualmente, a veces hasta un poquito exageradamente. Hubo un tiempo en que no tenía trabajo, y entonces me puse a leer la Biblia, anotaba cada versículo, no lo copiaba, pero hacía un pequeño resumen, y lo copiaba en un cuaderno de los bordos. Todavía la esposa la alcanzó a ver, y así me eché toda la Biblia, de tapa a tapa, ¿no? Tenía el tiempo para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues así fue, pero realmente no había un crecimiento en mí, quiero decir, todo estaba más o menos como que a nivel mente, ¿no? Así estaba. Pero entonces, después de alguna circunstancia, ya me empecé a involucrar más, empecé a tomar clases, me bauticé, bautismo en agua, empecé a servir, y entonces las cosas ya empiezan a ser diferentes. Cuando te involucras en el servicio, empiezas a ver las cosas de una manera distinta, porque mientras no te involucras en el servicio, como que lo ves como espectador, ¿no? Estás afuera y estás viendo una película. Cuando ya estás sirviendo, entonces ya te sientes parte de. Y entonces la palabra empieza a hacer un efecto distinto en tu vida. Y así, pues, me estuve muchos años, hasta hace 5 que recibimos, la esposa y yo, el llamado para entrar al ministerio. ¿Cuánto tiempo me llevó cada una de estas etapas? De creyente, de discípulo y de ministro. Pues poquitos de creyente, muchos de discípulo, y de ministro, pues yo siento que todavía es poquito, llevamos apenas 5 años, y apenas está empezando a formar lo que vamos a hacer. Nosotros fuimos llamados, bueno, yo fui llamado a los 64 años, y yo como que decía, Señor, pues ¿cómo crees que a los 64 años voy a empezar? ¿No? ¿Qué tanto puedo hacer en los años que me quedan? No sé cuántos vayan a ser, pero pues ¿qué tanto puede ser? Y hace poco el Señor en estos días me dijo, lo que pasa es de que tú llevas prisa por hacer las cosas, y pues más te vale, porque ya no queda mucho tiempo, ¿no? No le queda mucho tiempo a este mundo como lo conocemos, el Señor ya viene pronto. Y como también decía un pastor, ¿no? Decía, bueno, pues yo no sé si sean los últimos tiempos, pero son los últimos tiempos para mí. Eso es un hecho. Porque el Señor viene pronto. Y todos tenemos un propósito en el reino de Dios. Todos, absolutamente todos tenemos un propósito en el reino de Dios. Y a veces nos cuesta un poco de trabajo combinar el propósito que tenemos con Dios con lo que es nuestra vida. Como que tendemos a separar una cosa y otra, ¿no? Y eso nos puede llevar, pues, a cosas que no son muy buenas, como a nada más considerar que tenemos una vida en el espíritu el domingo, cuando estoy en la iglesia, y el resto de la semana, pues, hago lo que quiero. Entonces, puede llegar a darse esto, pero definitivamente tenemos que encontrar la manera de combinar las dos vidas para que podamos, sin descuidar una, cumplir también con la otra, ¿no? Entonces, ese es el punto. Dios quiere, desde el principio, nos ha diseñado para dar fruto. Y desde el principio, estoy hablando desde el principio. Voy a leer Génesis 1, 27 y 28, dice,
Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí vemos lo que les dice Dios, fructifiquen y multiplíquense. ¿Y qué es fructificar? Dar fruto. Entonces, dar fruto me está dando la idea de que tengo un propósito y tengo que cumplir con ese propósito. Y en la medida en que se cumpla con ese propósito es que voy a estar dando fruto. Como que a veces lo entendemos esto mal y veo fructificar y multiplicarse, pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. La parte de multiplicarse yo creo que todos lo hemos cumplido, ¿no? Todos tenemos varios hijos y hemos cumplido esa parte, pero la parte de fructificar, ahí nos estamos quedando tal vez un poco cortos. La vida que tiene Dios para nosotros, como les decía, no es solamente un día a la semana, ni siquiera 2 días a la semana, ¿no? Cuando vienes el domingo y tienes otro de discipulado. Bueno, 3 días cuando también tienes un tiempo de oración, ¿no? Es todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo. Y este fruto que vamos a tener va a ser el resultado de la nueva vida que tenemos, y que Dios está poniendo en nosotros. En el momento de nuestra salvación, nosotros tenemos una nueva naturaleza. A veces todavía nos cuesta trabajo aceptar que tenemos una nueva naturaleza. O sea, ya lo que éramos antes, ya no lo somos. ¿Por qué? Porque aquel viejo hombre, aquella vieja mujer, murió. Y no es de que nada más la hacemos a un ladito, a esa otra persona, sino que tiene que morir para que realmente entonces la nueva naturaleza se pueda levantar en toda la fuerza que debería de tener. Desde ese momento somos nuevas criaturas. Nos lo dice también la Escritura, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es verdad, somos nuevas criaturas, sí. Estamos en Cristo, sí. Tenemos una nueva naturaleza, sí. Luchamos contra la vieja naturaleza. ¿Qué tan fuerte estamos luchando? Porque esa vieja naturaleza estuvo en nosotros durante años y no es fácil matarla. Como que decimos, no, bueno, nada más la adormezco tantito y ahí de vez en cuando pues la saco de donde está escondida para que pueda también darle aquí un poquito de lo que me gustaba hacer. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el bueno de Pablo? Que tenemos una batalla de todos los días en la mente. Y la forma de que tenemos para ganar esa batalla es renovando precisamente nuestra mente. Volviendo a programar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos aprendido, necesitamos desaprender eso para aprender lo nuevo, lo que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos una identidad nueva. ¿Quiénes somos? Pues somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos toda una serie de prioridades nuevas en nuestra vida. Evidentemente, nosotros podemos apreciar aquí en el mundo que los hijos de los reyes, los hijos de los presidentes, pues a veces no se comportan como deberían hacerlo de acuerdo al nombramiento, a la posición que tienen sus padres. Y vemos que algunos se comportan de una manera que dejan mucho que desear. Bueno, pues nosotros somos hijos de Dios, del Dios Altísimo. Nuestro comportamiento está de acuerdo a esto nuevo que tenemos en nuestra vida. Tenemos
realmente a través de este ejercicio tenemos ya la mente de Cristo? Todavía seguimos luchando, es algo que es un proceso que nos va a llevar toda la vida, pero tenemos que empezar y tenemos que llevarlo de una manera continua. También tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues extender el reino de Dios. Ok, el reino de Dios ya llegó a nuestras vidas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo disfrutamos? Decimos, ay, qué bonito, pero los demás, pues es su problema. Tenemos que extender este reino de Dios. Es como cuando vamos a un lugar, a un restaurante, ¿verdad? Y pues comemos riquísimo, nos gustó mucho y además no es ni siquiera caro. Pues, ¿qué hacemos? Pues con todas las personas que conocemos les decimos, oye, fíjate que fui a tal lado y estuvo bien padre, y damos la dirección y todo el asunto, averiguamos toda la información para podérsela dar a otro, porque es un lugar, es algo que queremos compartir con los demás. Bueno, nosotros tenemos ahora una vida nueva, que no nos podemos quedar con ella, tenemos que compartirla con los demás. Estamos dando un buen testimonio para que la gente diga, oye, este tiene algo diferente y yo quiero de eso mismo, o al contrario, se hacen a un ladito. ¿Estamos haciendo entonces la voluntad de Dios para extender este reino? Y también tenemos un destino, tenemos el destino de que vamos a estar con Dios por la eternidad. ¿Lo visualizamos? ¿Es algo que realmente deseamos hacer? ¿Es algo que nos despierta todos los días pensando en que pues a lo mejor hoy es el día que me voy con mi padre? ¿Y qué voy a hacer para que me encuentre haciendo lo que él quiere que haga? Y esto no lo vamos a tener hasta el día de nuestra muerte, sino lo tenemos desde ahora, dice el Señor Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nosotros ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces ya empezamos a vivir la vida eterna. No es algo que esté esperando a ocurrir dentro de unos años, no, es algo que ya tenemos el día de hoy. Y realmente los tiempos se están acortando. Ya no queda mucho tiempo para dar ese fruto que el Señor quiere que demos. Hay una palabra en Ezequiel 15, del 1 al 3, que quiero compartir con ustedes. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Y me puse a ver cómo era la madera de la vid. Bueno, para empezar, la vid, yo creo que lo hemos visto en algún lado, aunque sea en foto. No es un super árbol, es un arbustito ahí de bastante mal aspecto, la verdad. La madera es muy frágil, aquí lo dice, no puedes hacer nada con ella, no puedes ni poner una estaca, porque si le cuelgas algo se va a romper. Entonces, para eso no funciona. No puedes, menos vas a hacer un mueble con ella. Además, es muy delgadita, entonces no puedes hacer gran cosa con ella. No es bonita, que dijeras, bueno, pues ahí la limpio, la pulo un poquito y luce, no tiene así una veta bonita. No, tampoco eso tiene. No tiene un aroma bonito, no es aromática. No es suave, sino rugosa. Además, es muy susceptible de muchas enfermedades. Hay enfermedades de la vid con las cuales fácilmente se enferma, se contagia y te echa a perder toda la viña. Entonces dices, bueno, pues qué onda con este arbolito, ¿no? Realmente, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No, sí sirve. Sí sirve. ¿Por qué? Porque es un excelente conductor de la savia. Y a través de esto, entonces puede tener un fruto hermoso. Y ese sí tiene todas las características que no tiene el árbol, sí lo tiene el fruto.
porque la vid, pues es muy apreciada, como te guste, ¿verdad? Te puedes comer la uva así como está, fresca, o la puedes tomar como pasitas, o la puedes tomar pues ya añejadita también. El vino es bueno, por supuesto, los destilados. En fin, que con la uva se pueden hacer grandes cosas, es un fruto deseable, pero con la madera no. La madera realmente no sirve para gran cosa. Pero vemos lo que dice otra vez el Señor Jesús en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. Una de estas ramas de este árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? Para nada. Lo cortan, lo echan al fuego, se consume y por lo menos da un poco de calor. A lo mejor puedo cocinar algo con ello porque no sirve para nada. Pero la historia cambia completamente cuando esa rama sí da un fruto. Entonces ya es otra cosa. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si estamos separados del Señor Jesús, no podemos dar fruto. Si estamos separados de esa fuente de vida, si estamos separados de esa fuente de la savia, no vamos a tener absolutamente ningún fruto. Pero si estamos unidos a la fuente, entonces vamos a tener un fruto abundante. ¿Qué tipo de frutos vamos a dar? Porque también podemos pensar, bueno, ¿y qué es lo que quiere Dios que haga? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Y hay varios tipos, me encontré con algunos de ellos. Dice Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto en el que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, porque no es nuestro fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar ahí, estar conectados. Y entonces el Señor va a hacer la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Es como la mandarina, un árbol de cualquier fruta. Nosotros tenemos una mandarina aquí afuera, pero de cualquier fruta, ¿qué tiene que hacer el árbol para producir la fruta? Nada más estar afianzado, bien enraizado, y entonces va a dar el fruto que le corresponde dar en el momento que lo tiene que dar. Y ese es el fruto del Espíritu. Nosotros no tenemos que hacer nada, pero sin embargo ese fruto sí se va a ver en nuestra vida. Nosotros podemos ahí medirnos un poquito, ¿no? Y ver, bueno, qué tanto de amor, de gozo, de paz, de paciencia hay en mi vida. Todavía nos desesperamos a la primera, no tenemos nada de tolerancia. Oramos y pensamos, no, bueno, vamos a orar, pero realmente no creo que vaya a pasar nada. Somos buenos, somos benignos, somos mansos. Este es el fruto del Espíritu Santo que nosotros no vamos a hacer nada para ello. Pero no es el único, no es el único. También nos dice, por ejemplo, en Mateo 3:8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esta es de las primeras palabras que dice el Señor Jesús. Cuando está llamando arrepentimiento al pueblo, dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, cuando realmente hay un arrepentimiento en tu vida, van a venir varias cosas. Una de ellas, vas a aborrecer el pecado. Ya no lo vas a tolerar, ya no lo vas a aguantar. Ni siquiera te va a gustar hablar de él, sino que ya lo vas a ver con cierta molestia. Cuando ves que alguien está cometiendo pecados, que lleva una vida totalmente perdida, vas a sentir feíto, vas a sentir misericordia por esa persona, porque estás viendo que su vida está siendo destruida por el pecado. Otra cosa es que vas a confesar esos pecados, porque si no lo confiesas no va a ser perdonado.
Y aquí no hablo delante de las personas, pero delante de Dios. Lo tenemos que confesar. Y entonces va a nacer en nosotros un deseo de santidad, un deseo de justicia, de ver que las cosas se hagan de una manera diferente. Aun cuando así haya sido siempre, decimos sí, así es y así ha sido, pero no tiene por qué ser de esa manera. Y empezamos a buscar la manera de que haya justicia en esta tierra. Dice Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí está el fruto de justicia, esa vida justa que Dios espera de nosotros. Aquí estamos hablando de una vida delante de Dios, delante del cual te puedes tú parar en cualquier momento con las manos limpias, sabiendo que puedes acercarte a Él y no hay nada que te pueda reprochar. Dice Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Cuántos podemos hacer eso? Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que tengamos ese fruto de justicia en nuestras vidas. Que encontremos en nuestra vida sinceridad. Que encontremos en nuestras vidas madurez en todo lo que hagamos. Y no solamente en lo que hagamos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en las intenciones de nuestro corazón. Dice Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. La verdad, qué difícil es a veces hablar y actuar en verdad. A veces es más fácil darle la vuelta y querer quedar bien con todos, lo que realmente no nos lleva absolutamente a ninguna parte. Andar en sinceridad, andar en honestidad, en integridad, de la que hemos estado hablando mucho en el discipulado, la integridad, el carácter que Dios espera de nosotros y que se va a ir formando en nuestras vidas. Dice Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Un fruto que perdure, un fruto que no sea solamente bueno para una temporada, para un día, para una semana, sino que sea perdurable, que pueda durar toda la eternidad. Que cuando ya no estemos aquí, todavía se haya quedado por ahí algún fruto que nos recuerde a alguien con gusto, con cariño, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hablando de estos frutos, hay algo que hizo el Señor Jesús, que como que yo no le había entendido muy bien, pero que el Señor en estos días me estuvo hablando cuando estaba investigando acerca de los frutos. Y eso está en Marcos 11:12-14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y sabemos qué fue lo que pasó con esa higuera. Se secó. Ahora yo siempre me he quedado con la duda y digo, pero Señor, ¿por qué la maldijiste si no era tiempo de higos? Pero es que aquí está el detalle. El Evangelio de Marcos es el más cortito de todos, pero tiene unos detalles que no dan ninguno de los demás. Entonces este es el caso. Dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Ese era el punto. Eso fue lo que le llamó la atención al Señor, que la higuera tenía hojas. Entonces, parecía que tenía fruto. Se acerca el Señor y no había nada. Pues dijo, ¿qué pasó aquí? Esta higuera parece que se está adelantando a su tiempo. Parece que está dando fruto fuera de temporada, pero en realidad no está llevando nada. Nada más parece
pero no tiene nada. Y esto es lo que le llama la atención al Señor Jesús, que parecía ser lo que no era. Siempre cuando vemos algo que está fuera de lugar nos llama la atención y nos acercamos a ver qué pasó. Es lo mismo que pasó con la zarza ardiente con Moisés. O sea, lo extraño no era que la zarza estuviera ardiendo. En el desierto eso pasa, ¿no? Espontáneamente se puede prender por el calor que hace. El problema era de que no se consumía, ¿no? Entonces, ese era el punto. Porque cuando tú tienes un fruto, bueno, un arbusto muy seco y lo prendes, se enciende, pero rapidísimo, o sea, se consume y se apaga. Yo sé de eso, porque alguna vez hice una cosa, el otro día les cuento. Entonces, eso fue lo que le llamó la atención, que era algo extraño, era algo fuera de lugar. Y fue el Señor a ver y no encontró nada. La maldice como testimonio, como enseñanza a sus discípulos, como diciéndoles, ya vieron cómo nos acercamos a esta higuera, que parecía que tenía fruto, pero no había nada. Entonces la maldijo y se secó. Y al otro día que vieron lo que había pasado, se quedaron asombrados, pues el Señor ya había dicho lo que iba a pasar. Y eso se los da como enseñanza de qué, de que fíjate bien, porque tú vas a dar fruto todo el año. Tú no vas a dar fruto de temporada. Y más vale que cuando se acerquen a ti a buscar ese fruto, lo encuentren. No vaya a ser que se acerquen y no hay nada, nada más hay hojas, nada más hay apariencia. El problema de esta higuera no era que no tuviera fruto. El problema era que aparentaba ser lo que no era. Y eso es una advertencia para sus discípulos, pero también es una advertencia para nosotros. Ya se acabó la temporada en que podíamos no dar frutos. Ya, se acabó. Hubo un tiempo en nuestras vidas en que nos la pasábamos muy a gusto, en que nada más recibíamos, estábamos gorditos. Pero ese tiempo ya pasó. Ahora es tiempo de dar fruto. Ahora es tiempo de estar disponibles para que cuando se acerque el Señor o se acerque cualquier persona buscando fruto en nuestra vida, lo encuentre. Y además, un fruto bueno, un fruto maduro, un fruto abundante. Si no estamos dando fruto, entonces, pues probablemente no estemos bien conectados a la fuente. Porque es un proceso natural. Tenemos que dar ese fruto. Si no estamos bien conectados, bueno, pues es tiempo de hacerlo. El Señor nos está llamando a que no pasemos un día sin estar conectados a la fuente, para que ese fruto se pueda dar como Él quiere que sea. Y entonces, solo entonces, se va a cumplir la palabra del Señor en nuestras vidas, como dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su fruto estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor nos llama a ser estos varones, estas mujeres, y que podamos dar este fruto abundante, porque estamos plantados junto a aguas, estamos plantados junto a la fuente. No tenemos por qué no dar fruto. Todos tenemos la apariencia, todos tenemos hojas. Hay que ver si también junto con esas hojas tenemos el fruto. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra de exhortación, Señor, que nos llamas a tener este fruto abundante de paz, de justicia,
que tu Santo Espíritu también, Señor, pueda producir en nosotros el fruto, Padre, que se espera que se tenga en nuestra vida, mi Dios. Que podamos ser esa tierra fértil, esa tierra, Señor, que produzca, que dé fruto, que no se quede seca, Señor, que no se ahogue por los afanes, sino que pueda, Señor, dar el fruto abundante que tú esperas. Que puedas venir, Señor, y puedas cosechar mucho fruto, Señor, un fruto abundante, un fruto dulce, aromático, bueno, Padre, para ti, para que tú, Señor, tú que eres el sembrador, seas glorificado. Te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Padre, para que en unidad podamos buscar este fruto, Señor, y podamos tenerlo en nuestra vida. Te doy muchas gracias, Padre, porque sabemos que la semilla, que el crecimiento, lo pones tú, Señor. Nosotros nada más queremos ser como esa madera de la vid, Señor, que para lo único que sirve es para conectar la fuente con el fruto. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Pues gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta luego.